pienso yo que también como homenaje al próximo Día Internacional de los Monumentos y Sitios, y esto yo creo que será el preámbulo para la casa de la celebración de la jornada del Día Internacional de los Monumentos. Buenas tardes. Bueno, tengo un reto de tratar de comunicarme no tener audio, pero yo creo que por el formato podemos perfectamente hacerlo. Y quisiera comenzar agradeciendo a ustedes una vez más. En otros momentos hemos hablado de otras temáticas, aunque relacionadas, porque creo que fue el patrimonio mundial la otra vez que hablamos. Y esto tiene mucho de eso. Lo que pasa es que es un enfoque más intencionado hacia una temática. Y en general, cuando la casa de Espejamente ha sido una ventana a temas patrimoniales que para nosotros son muy importantes, sobre todo aquellos vinculados a monumentos. Como decía Celia, este tema fue el resultado de una tesis de doctorado que fue defendida a mediados del año pasado, un poco con la tutoría de la doctora Ángela Rojas y Isabel Rigo, ambas especialistas en la temática vinculada con la protección del patrimonio marítimo. Y bueno, ya desde el propio título estamos un poco publicando que es un ámbito muy particular, que estamos hablando de aquello asociado a lo inmueble, que también, digamos, en los términos jurídicos nacionales lo relacionamos con lo que son los monumentos de sitio. Esa relación y esos testimonios de la esclavitud que no se abordan en esta investigación. Es importante un poco de antecedentes, de en qué contexto se desarrolla. Es una investigación que empezó en el año 99. Es decir, nace de un acercamiento de Miguel Barnet a la doctora Marta Rojas, de la cual precisamente este año también estamos conmemorando su centenario, y que a partir del nacimiento de un proyecto internacional que en ese momento se denominó la Ruta del Esclavo. El proyecto realmente nace en el año 94, pero que en el año 99 ya viene con algunas ideas de cómo comenzar en Cuba a darle visibilidad a diferentes aristas de esa temática. Y que bueno, desde la Fundación Fernando Ortiz, Barnet, y desde la Comisión Nacional del proyecto, pues le estuvo dando visibilidad e intención a algunas de estas temáticas, como bueno, los objetivos del proyecto, como bien dice, era contribuir a una mejor comprensión de las causas y modalidades de funcionamiento de la esclavitud y la trata negrera, evidenciar las transformaciones globales y las interacciones culturales derivadas de sectores y contribuir a una cultura de paz, el diálogo intercultural y la construcción de nuevas identidades y ciudades. Eso es de modo general lo que se estaba planteando el proyecto, pero para ello estableció programas de investigación científica, pedagógico, sobre la promoción de la cultura, sobre el acopio y conservación de los archivos, y el último programa vinculado con los lugares y edificios de memoria. Así ingresa específicamente en el proyecto, y este tema es una contribución específica a ese programa sobre los lugares y edificios de memoria, y por eso retomaba ese momento en que Barnet le pide al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural comenzar a hacer un inventario en el país de aquellos sitios que tuvieran una relación significativa en el ámbito de la esclavitud. Ese, digamos, que es el origen de esta investigación. Con relación al propio proyecto, es importante también decir que evolucionó en el tiempo, en sus objetivos, e incluso hasta llevó a una propia reflexión que en el nombre lo podemos encontrar con primero la ruta del esclavo, después la ruta del esclavo, resistencia, libertad y patrimonio, la ruta de la esclavitud, la ruta de las personas esclavizadas. Es decir, en el tiempo también esa reflexión con relación a esa condición de esclavo o de personas esclavizadas fue aportándose o incorporándose a esa visión del fenómeno, pero lo cierto es que la esencia de él se mantiene, es decir, tributa al reconocimiento de la cultura y grupos discriminados e invisibilizados, a la defensa de sus derechos, a la lucha contra el racismo y todas sus formas, y al empoderamiento de las comunidades portadoras. Y este tema de las comunidades portadoras es uno de los, digamos, de las visiones más importantes que tiene la investigación, porque si bien parte del patrimonio inmueble
siempre es desde una visión de la capacidad de apropiación que tiene la comunidad sobre esos bienes y cómo puede puede ser un elemento generador de desarrollo y de voluntad para esa comunidad. En este contexto donde hay incluso personas que son avesadas, investigadores de estas temáticas, pues está de más abordar de por qué el tema de la esclavitud para Cuba, para nuestra historia, es importante y también por qué es importante para proyectarnos a futuro, es decir, tener en cuenta ese legado patrimonial, pero es que para tenerlo en cuenta hay que en primer lugar estudiarlo, investigarlo, clasificarlo para poder establecer esas prioridades de trabajo. Durante la investigación se hizo tanto un análisis de llamar como estado del arte en el ámbito nacional, es decir, todo el aporte vinculado al tema de la cultura asociada a la esclavitud, que tiene diferentes ámbitos y que todos de algún modo tributan a esa identificación, a establecer esa relación de trabajo con los sitios de memoria, que también se les suele llamar en mucha literatura este tipo de sitios. Lo puede incorporar, lo puede encontrar bajo esa condición que se estableció, sobre todo con una visión, digamos, en algunos casos como una clasificación de la memoria triste, aquellos sitios que están asociados a fenómenos, a acontecimientos que vale la pena recordar por el hecho de nunca jamás, de que no vuelvan a repetirse. Así encontrará sitios en la lista del patrimonio mundial, como puede ser África, o pueden ser vinculados ya a la ruta del esclavo, Corea, por ejemplo, es también representativo de esa connotación de sitio de memoria. De modo general, en este caso, bueno, ¿qué nos proponíamos? En primer lugar, identificar, porque planteábamos de que por la relevancia, o sea, por el peso que tuvo la esclavitud en la región y particularmente en Cuba, su protagonismo en procesos que fueron en su momento cruciales en el ámbito internacional, lo que estamos diciendo de que ese fue un momento en el cual, digamos, las dinámicas mundiales pasaban por ese comercio triangular, pues estos sitios eran portadores de un valor universal excepcional. Esa es la esencia. Y por lo tanto nos establecíamos, proponíamos identificar cuáles de esa diversidad de sitios podían identificarse en el ámbito de la Convención de Patrimonio Mundial, que es una de las convenciones que establece la UNESCO para la protección del patrimonio, cuáles de ellos pudieran justificar una nominación de esos niveles. Y de hecho ya estoy dejando claro, porque aquí hay personas que obviamente tienen un interés asociado a sitios como son los cafetales de Oriente, pero en la investigación, en un momento una vez pasado el inventario y ya centrado en cuál puede ser esos sitios, obviamente no tenemos en cuenta los que ya están en la lista del patrimonio mundial. Dígase los cafetales de Santiago Montano o el Valle de los Ingenios, que también, bueno, es muy representativo, pero ya tiene ese valor universal excepcional que pretende justificar la investigación y por tanto no tendría sentido en el caso de en el ámbito internacional hay que tener en cuenta, o sea, en qué contexto estamos planteando esto. Bueno, en primer lugar, de que en la lista del patrimonio mundial que tiene hoy alrededor de 1.200 sitios inscritos, solamente de una vez, acá aparece marcado, desde que se creó el proyecto en 1994, solamente estos sitios que están en el contorno rojo han sido inscritos en todo el mundo. Y de ellos solamente uno cubano reza dentro del reconocimiento de su valor universal excepcional de ser un sitio testimonio de la esclavitud. Es decir, llama la atención que en ese contexto ha sido un fenómeno que su importancia no ha sido reconocida. Cuando usted lee por qué la Habana Vieja y su sistema de fortificaciones coloniales es patrimonio mundial, hablamos de su estructura, de su relevancia en el comercio mundial, del sistema de flota, del sistema de plaza, pero no decimos que es un sitio excepcional también como testimonio de ese triste momento. Cuando hablamos del Valle de los Ingenios, tampoco aparece. El único sitio donde hay una referencia a los lugares son los cafetales, el paisaje arqueológico, que es como se llama oficialmente, paisaje arqueológico de las primeras plantaciones del suroriente del mundo. Y en el resto del mundo, fíjense cuán poco representado está el fenómeno. Por tanto, veíamos que era también una necesidad de ese reconocimiento,
De hecho, digamos, las proyecciones que se establecen en la Convención del Patrimonio Mundial, cuando se hacen evaluaciones de hacia dónde debe ir la Convención para lograr un balance, porque uno de los problemas que tiene es el desbalance, donde hay una visión preponderante muy europea en la visión de qué cosas es importante, qué cosas debemos conservar como patrimonio de la humanidad. Pues este es uno de los temas que constantemente salen, la necesidad de dar reconocimiento a esos fenómenos, como es el caso de la esclavitud. Por lo tanto, eso era una oportunidad también para los objetivos de la investigación. Por otra parte, el hecho de que Cuba ya tiene un camino recorrido desde el año 82, cuando ratifica la convención. El año pasado tuvimos, desde el año 81 que ratifica la convención, y en el año 82 inscribe su primer sitio en la lista del patrimonio mundial, que es una barbaridad. Es decir, hoy hay 9 sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial. Por lo tanto, hay un camino recorrido, un saber hacer con relación a esas nominaciones y la gestión de esos sitios, que es también una oportunidad, una fortaleza. Y la otra es que estamos actualizando, estamos en el proceso justo de actualización de la lista indicativa nacional. La lista indicativa nacional es el ejercicio previo que hacen los países para decir: yo considero que estos son los bienes que, digamos, en un plazo de los próximos 10 años pudiéramos nominar a la lista del patrimonio mundial. Si se inscribe o no, ya eso es otro momento, porque requiere de ese rigor, del cual vamos a estar hablando, de qué demostrar, qué criterios, cuál es el estado de conservación, de gestión de esos sitios, pero de comienzo usted considera de que esos bienes tienen un valor y que en el futuro va a trabajar en ese sentido. Cuba en estos momentos se encuentra en ese proceso. Bueno, la semana que viene debe haber el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de una propuesta, y en lo que queda de mes aprobar la lista indicativa mundial. Por tanto, era una oportunidad de nosotros incluir también esa propuesta junto con otros sitios como los que aparecen en el mapa, es decir, sitios naturales como Guanacaví, la Ciénaga de Zapata, o en el ámbito cultural como las escuelas de arte, por su algunos ejemplos. Ese es el contexto en el cual se realiza la investigación, y por supuesto que también se tuvo en cuenta el Caribe. Hay fenómenos que son muy comunes, y también la forma en que se expresa ese testimonio de la esclavitud está muy cercano, de modo que nunca perdimos la perspectiva de que el estudio subiera también, que tuviera como un aporte metodológico, no solo decir son tales sitios, sino el cómo llegamos a esos sitios, y que pudiera ser aplicado a otros de la región y conformar, digamos, una nominación transnacional que perfectamente lo permite los procedimientos de esta convención. Algunos antecedentes que teníamos de trabajo ya durante lo que son más de 20 años en este trabajo. Uno de ellos fue la elaboración de una multimedia con la UNESCO, que se denominó los sitios de memoria del Caribe Latino, y que es ya casi un acercamiento a esos bienes, después de realizar un inventario de cuáles son los más significativos como para esa nominación. Como procedimiento de trabajo, bueno, partimos desde ese marco, de un marco teórico bien amplio, lo vamos a ver. Posteriormente pasamos a los temas del inventario, identificar. En cualquier proceso vinculado con la protección del patrimonio, lo primero es saber qué tenemos, para después poder decir esto es excepcional, esto es importante para una comunidad, o esto simplemente es ordinario y no requiere de esa protección en el tiempo, no garantizar esa protección. Por lo tanto, el inventario era un elemento fundamental, que en este caso tuvo dos etapas: un inventario de identificación y ya un inventario más formal y mucho más profundo, que fue el que nos permitió, fue la herramienta principal para después seleccionar los bienes más relevantes. Y finalmente, la demostración del valor universal excepcional. Esa es la esencia de cualquier intención de declarar un sitio patrimonio mundial. Usted debe demostrar valor universal excepcional. Y ese valor universal excepcional pasa por fundamentar algunos de los criterios de la convención, que son 6 criterios para la cultura, 4 para la naturaleza. Al menos uno de esos criterios usted debe demostrar para aspirar a estar inscrito: demostrar integridad, autenticidad, tener una gestión adecuada, y también se hace un análisis comparativo. Es decir, como se dice un análisis comparativo, es que si estamos hablando de un bien que
al ser nominados en ese ámbito, debemos demostrar que con relación a otros, digamos, similares por tipología, por época, por función, este es más importante, es más relevante. Por lo tanto, la esencia del análisis comparativo es precisamente dar garantía de que lo que usted está nominando es verdaderamente relevante. Y ese, en principio, fue el proceso recorrido para esta propuesta. Normalmente, cuando hablamos de una investigación, siempre aparece en un marco histórico para explicarlo. En este caso, el marco histórico fue protagonista, no fue puramente de introducción de acercamiento, porque es precisamente parte de la fundamentación de ese valor universal esencial. Es decir, como estábamos diciendo, de por qué los sitios de la esclavitud en Cuba pueden ser relevantes a nivel mundial, estamos inmersos en un proceso que no es puramente arquitectónico, ni mucho menos. Estamos hablando de una magnitud histórica del acontecimiento. De ahí que la investigación tiene mucho peso en esos acontecimientos que soportan los sitios que van a tener primero una protección nacional y después pueden aspirar a una protección a nivel internacional. Por supuesto que en términos de documentación, de referentes de ese marco teórico, está toda la doctrina internacional vinculada con la protección del patrimonio, particularmente el patrimonio monumental, que viene desde la Carta de Venecia, los documentos de autenticidad, es decir, una serie de cartas que hay, algunas generales y otras específicas, como por ejemplo la Carta de Itinerarios Culturales o la de Paisajes Culturales, pero como es un tema que es transversal a las tipologías, es decir, el fenómeno de la esclavitud no se refleja en una vivienda, no se refleja en un ingenio, no es específico de un cementerio, sino que es transversal desde lo más elemental hasta una escala tan grande como es el paisaje cultural. E incluso, digamos que técnicamente es un itinerario cultural, porque el gran fenómeno, ese fenómeno triangular entre Europa, África y América, es perfectamente clasificable como un itinerario cultural. El gran reto es que en un itinerario cultural hay que establecer una serie de elementos y demostrar ese valor, esa continuidad y gestión, que se convierte prácticamente imposible, a menos que sea una prioridad mundial lograr ese esquema para todo esto. Fueron también referentes el marco jurídico internacional. Les decía que hay 6 convenciones de la UNESCO vinculadas con la protección del patrimonio y de algún modo cada una tributa, aunque la esencia de esta investigación está en la Convención de Patrimonio Mundial, la del 72, pero hay elementos vinculados con el patrimonio subacuático, hay elementos vinculados con el patrimonio material. Si hablamos de la fuerza, el peso que tiene la comunidad en ese lugar, o el valor asociativo que tienen esos sitios para esas comunidades, obviamente que estamos hablando de patrimonio inmaterial, es decir, de un espacio cultural de esa comunidad, o de la Convención sobre la Diversidad Cultural. Es decir, hay un vínculo con todo este espectro, por lo tanto, fueron referentes también para el marco teórico. Y en lo nacional también está un conjunto de normas que tuvimos en cuenta desde la Constitución, la Ley 1, la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley 2 de los Monumentos Nacionales, y también coincidido con el trabajo que se vino realizando para la nueva Ley General de Protección del Patrimonio Cultural, que se aprobó en mayo del año pasado, y que muchos, incluso habría que, para ser sincero, hubo elementos que prácticamente se pusieron a prueba en la investigación y después fueron validados en el proyecto de ley que ya está aprobado. Pero aquí muchos, sobre todo el asumir en el ámbito nacional tipologías que ya estaban circulando, ya estaban reconocidas en convenciones, en normas internacionales, como es los paisajes culturales, como son los itinerarios, como es el concepto de conjunto, en lugar de hablar, aquí la ley solamente había reconocido en el centro histórico o el edificio aislado. Bueno, todo eso se empezó a poner en práctica primero en el inventario de la investigación, que la ley que ahora la tenemos, y por lo tanto hay total congruencia entre ambos temas. Bueno, conceptualmente de qué estamos hablando, porque cuando usted dice, o sea, imagínense en Cuba, con la dimensión que tuvo la esclavitud, no podemos encontrar esa relación, pero conceptualmente hubo que definir, o sea, dejar más claro para poder ayudar a decir qué es lo verdaderamente representado. Y el concepto que se dio por el proyecto de la ruta del esclavo fue
que se entiende por sitios de memoria aquellos edificios y lugares que constituyan un testimonio auténtico de la tragedia o haya sido concebido con la finalidad de conservar la memoria histórica nacional. Es decir, en el proyecto también se reconoce aquello que puede ser como un contenedor de esa memoria histórica. Algo que después tuvimos que hacer una rectificación a los efectos de la convención, porque la convención no trabaja exactamente con ese mismo criterio. Entendidos con ese concepto, bueno, pues pueden ser viviendas aisladas o conjuntos, lugares de labor, cementerios, sitios de rebeldía, lugares de culto, monumentos conmemorativos, yacimientos arqueológicos y, como decía, los paisajes culturales como la escala más amplia, por lo menos a nivel de país, sería la escala mayor en la que se puede manifestar el fenómeno. Pero la primera etapa de la investigación le decía que era identificar, saber qué teníamos, por dónde comenzar. Y de ahí se elaboró esa primera planilla, una planilla de campo, donde los centros provinciales tuvieron una labor importantísima. Esto es imposible ser una persona, esto se hizo una investigación realmente donde la investigación es algo conceptual, pero el trabajo de campo se hizo en todo el país. Los centros provinciales de patrimonio, los museos municipales contribuyeron. Y bueno, se hizo este primer inventario que arrojó en el 2005, en el 99 se terminó una primera versión, dio 705 sitios bajo esa condición. De ahí salieron una serie de información importante que nos ayudó, por un lado, a corregir, digamos, hacia dónde queríamos ir la investigación, pero también ayudó a reflexionar, a mirarse las propias provincias y decir qué de esos bienes tenían protegidos o no. Es decir, porque el inventario te da eso, te da elementos, descubre aspectos que hasta ahora no habías mirado. Eso no solo pasa con los sitios de memoria de la esclavitud, pasa con el patrimonio industrial, pasa con la arquitectura del movimiento moderno, que la tenemos ahí y todavía tenemos una conceptualización del patrimonio que no nos permite darnos cuenta de que eso también es importante cada día más y que tiene cabida el darle protección porque es también testimonio de un momento de nuestra historia importante. Bueno, ese mapa es una distribución, o sea, qué pasaba con relación a ese inventario y por cada municipio está hecho por densidad y bueno, hay una relación entre dónde predominó, dónde fue con mayor intensidad la esclavitud en el país, es decir, la zona oriental, la zona centro-occidental, allí, bueno, predominó con municipios con una mayor densidad, obviamente en el caso de Santiago de Cuba, o estos municipios de Pinar del Río, que ahora uno de ellos es Artemisa, que está asociado también a los cafetales, es decir, en el caso de los cafetales, muchos se preguntarán, ¿y por qué los cafetales? Y es que el cafetal llegó. O sea, llegó ese cafetal del momento en que la esclavitud existía. Sin embargo, en el caso de la industria azucarera hubo una superposición que en muchos casos el nivel de transformación ha sido grande. Es decir, a pesar de que la llanura Habana Matanza tiene bastantes sitios, pero no es ni siquiera representativo de lo que llegó a ser en su momento con relación a la esclavitud. Pero es que la intensidad de esa nueva escala de la industria azucarera en muchos casos arrasó con esos testimonios. Esta primera etapa dio elementos también en términos de el grado de protección que tenían, el estado de conservación, la integridad en que estaban esos bienes, cuáles estaban declarados monumentos nacionales, monumentos locales, o no tenían ninguna protección, los valores, la propiedad. Es decir, ya nos dio un primer termómetro de qué estaba pasando con esos sitios en España. Además está decirle que los resultados en ese momento fueron bastante desalentadores. Bueno, de algún modo se esperaba, o sea, teníamos la casi certeza de que no había una protección adecuada de esos sitios a pesar de su importancia. La mayoría de ellos estaban en mal estado de conservación, sin una protección adecuada, sin gestión, a veces no tenían un uso compatible con la importancia histórica que tenían. Eso en el tiempo, o sea, nosotros hicimos una investigación en el año 99, en el año 2005 se hizo una actualización y en el 2017 se hizo otra. Y aunque en el tiempo fue cambiando, digamos que para mejor. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza los parámetros del estado de conservación, ligeramente mejoraron,
porque cuando analizamos los sitios protegidos, ligeramente mejoraron, es decir, hubo más sitios declarados como monumento nacional, como monumento local, hubo una mayor, digamos, sensibilidad en algunos territorios, establecieron responsables por la conservación de algunos de esos sitios, pero en realidad no podemos decir de que hubiese sido satisfactorio, es decir, en ese tiempo hubo una prioridad intencionada por el rescate de esos sitios, sino que de modo general la mayoría seguían teniendo grandes deudas en cuanto a una gestión adecuada. En el año 2017, bueno, ya se trabajó con una visión más integral de ese inventario. Si este primero nos permitió identificar que teníamos, la segunda etapa nos permitía profundizar en cuáles podían tener un mayor valor, cuáles pudieran ser más relevantes, y ya se incorporaba tipologías que, como les decía, no aparecían en la legislación. Se hacía mucha énfasis, por ejemplo, en el paisaje cultural, el conjunto urbano, el conjunto agroindustrial, porque la esencia de esa actividad estuvo sobre todo en la agroindustria, y no aparecía dentro de nuestra legislación. De ahí, bueno, ¿qué nos permitió ese segundo momento? Bueno, profundizar en la información del inventario de identificación, o sea, fue mucho más detallado. Permitió especificar información tipológica y subtipológica, es decir, cuando hablamos de tipología puede ser vivienda, pero bueno, esa vivienda, ¿qué clasificación tiene? Puede ser vernácula, puede ser de otro tipo, o cuando hablamos de construcción en general, que es lo que habla la ley, no te llega a profundizar después si es religiosa, si es militar, si es civil, si es industrial. Incorpora la función testimonio, es decir, esta es una clasificación importante porque hasta ahora el hecho funcional se asociaba meramente a la actividad que realizaba el esclavo en ese lugar y no su carácter como un testimonio importante del fenómeno. Es decir, puede ser que el hecho de que sea un cementerio, bueno, verlo como una función de que allí descansan los restos de estas personas esclavizadas, pero a los efectos de lo que estamos investigando es el mayor testimonio, porque allí están esos restos de los esclavos. Es decir, es un elemento fundamental dentro de esa visión. Admite información, es decir, este sistema también ya profundizaba en los elementos de gestión. ¿Quién lo protege? ¿Cómo lo protege? ¿Tiene plan de gestión? ¿Hay un financiamiento para él? ¿Está amenazado o no? Es decir, nuevos elementos. Actualiza esa propia conceptualización, como les comentaba. Incorpora información sobre las comunidades y el patrimonio inmaterial asociado. Por ejemplo, la primera imagen que veían era de Angerona, pero Angerona por sí solo, usted lo ve, bueno, fue ingenio, fue cafetal, el más grande de Cuba, importantísimo. Hoy en día usted lo visita y lo que pueda asimilar es en primer lugar una ruina. Sin embargo, ahí hay una comunidad portadora importantísima que tiene una relación muy fuerte con el lugar y que lo usa como un espacio cultural para manifestar ese patrimonio inmaterial del cual es portador. Por lo tanto, eso no se puede obviar, y este nuevo inventario lo incorporaba. Y por supuesto también da más amplitud a registrar las fuentes de información que alimentan el inventario y que en cualquier proceso científico de fundamentación de un sitio es fundamental. Es decir, las fuentes son un elemento primordial. Esta metodología fue presentada a la UNESCO, fue validada e incluso tenida en cuenta para experiencias de trabajo en otros países. Se utilizó para un taller de sitios de memoria de la esclavitud en el Río de la Plata. Barnett la presentó en el comité de la UNESCO vinculada con el tema y fue como aportada a los países árabes para también hacer su proceso de identificación, y como les decía, también sirvió para una multimedia de la UNESCO. Bueno, variables que se utilizaban, les decía que nos brindó mucha información ya como temas específicos de trabajo desde el Consejo de Patrimonio, es decir, una herramienta para poder trabajar desde la Comisión de Monumentos. Algunos sitios se incorporaron a esa protección a partir de esa información, y les decía que incorporaba un aspecto que es importante para poder fundamentar el valor, que es la excepcionalidad. La excepcionalidad es relativa. Un bien puede ser excepcional a nivel local y a la vez puede ser relevante a nivel nacional, pero a nivel internacional es ordinario. Eso
eso se entiende, ¿verdad? Que puede hacer un bien, o sea, esa excepcionalidad es relativa. Pero al fin de la investigación a nosotros nos interesaban bienes que fueran excepcionales a nivel mundial. Por lo tanto, partíamos un concepto para hacer ese excepcional a nivel mundial, tiene que ser en todo el camino, a nivel regional, nacional y local. Eso es importante porque tuvimos mucho recelo de personas a la hora de después decir, estos son los sitios que nosotros consideramos, ¿y por qué no aquel? ¿Y por qué? Bueno, uno de los elementos también importantes dentro de ese análisis que se tuvo en cuenta es que a veces hay que dar soluciones a, digamos, a que no siempre los documentos tanto internacionales o las legislaciones están totalmente articuladas. Y un ejemplo claro está en las tipologías. Es decir, acá, cuando lo veíamos, la legislación nuestra, ya se lo comentaba, aparece una clasificación tipológica. Cuando vemos el proyecto de la ruta del esclavo, aparece otra. Y cuando vemos la legislación en el ámbito internacional, digamos, sobre todo las convenciones, más que legislación, son las convenciones, pues no exactamente son los mismos. Por lo tanto, hubo que hacer, digamos que agrupar esas temáticas para poder definir dónde había una, digamos, mayor fuerza con relación a los sitios que se estaban analizando. Es decir, si usted ve en esta gráfica y lo analizamos desde la legislación, o sea, con relación al patrimonio mundial, predominan los sitios, conjuntos y monumentos. Sin embargo, si lo vemos con relación a la legislación nacional, el predominio es en cuanto a construcción o también algunos centros históricos y sitios. Y así, es decir, es un elemento que tiene diferentes enfoques y que había que lidiar con ellos a la hora de establecer, bueno, qué tipología finalmente le vamos a dar, qué clasificación a los sitios valorados. Teníamos también como un reto la carencia de estudios temáticos específicos con ese enfoque. Es decir, hay muchos estudios vinculados con temática, digamos, de patrimonio industrial, de cafetales, de patrimonio azucarero, sobre todo, hay muchísimos, y también los hay en términos de la esclavitud, pero no desde este enfoque de un análisis tipológico y de excepcionalidad de esos bienes desde el punto de vista patrimonial. Y también una de las temáticas importantes de peso, sobre todo a la hora de discriminar bienes de valor, es la integridad. Es decir, muchos de los bienes había perdido la integridad y esta es una condición sine qua non si esperamos a nominar un sitio a la lista del patrimonio mundial. Y el otro tema importante a tener en cuenta era cómo nominar. Es decir, si teníamos, no dije que en el tiempo también fue creciendo, el inventario se fue enriqueciendo y el último llegó a 823 sitios. Pero de esos 823 sitios, ¿cuáles vamos a seleccionar? Y realmente uno de los problemas que hay hoy en día con la convención es que en muchos casos, y bajo una misma temática, hay diferentes bienes nominados. Por lo tanto, sabíamos de que no podíamos esperar a declarar 20, 10 sitios, patrimonio mundial, cada uno con una nominación independiente por un mismo valor. Pero eso nos lo resuelve una salida que tiene la propia convención, que es la serie. La serie, como lo define la propia convención, es la capacidad para agrupar en una misma nominación y con el mismo fundamento o valor universal excepcional un conjunto de bienes sin continuidad física, es decir, pueden estar aislados, ni relación tipológica, pueden ser de diferentes tipologías, pero que son portadores de valores compartidos. Es una descripción excelente para los que querían. Son distintos bienes, tienen distintas tipologías, pero la esencia de su valor es única. Y que es la condición que nos propusimos de un inicio, que es que su valor está asociado a ser testimonio de ese fenómeno de extractivismo. Ahora, en este caso, ¿cuál es la interpretación muy sintética de esa relación y de la serie? Bueno, en primer lugar, que la trata de esclavos africanos fue un fenómeno de connotación universal. Es decir, ¿por dónde podíamos encaminar la fundamentación del valor universal? Este es un elemento. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que tuvo connotación universal. Por lo tanto, esos testimonios reflejan ese fenómeno. La dimensión de ese fenómeno para el Caribe insular no tiene comparación con cualquier otra región del mundo
por su intensidad. Es decir, estamos hablando de una pequeña región, un Caribe, sobre todo insular, y donde el ejercicio de esa esclavitud en el territorio tuvo una intensidad que no puede ser comparado con otros territorios. Incluso cuando hablemos del sur de Estados Unidos, o de Brasil, o de la experiencia de los países árabes. Y el proceso esclavista en Cuba y toda la región se caracterizó por estar estrechamente vinculado a los sistemas de plantaciones coloniales asociados al enorme tráfico comercial generado en la economía mundial. No podemos perder de vista que ese sistema de plantaciones coloniales era la espina dorsal de la economía mundial en ese momento. Cuando hablamos de producción de azúcar, qué cosa significaba Santo Domingo, o la producción de café, es decir, era un eje medular de la economía mundial. Por lo tanto, eso también justifica el hecho de que los sitios que estamos hablando son testimonios de un acontecimiento de carácter universal. Bueno, llegamos a cómo decantamos de 823 para llegar a lo que consideramos que debería ser esa primera nominación. Obviamente son bienes que tenían que ser testimonio del fenómeno esclavista, bienes generados por el trabajo. O sea, uno puede ser testimonio, o sea, ahí yo demuestro en ese sitio de que hay una relación con la esclavitud, como puede ser, por ejemplo, le hablaba de un cementerio esclavo. Bienes generados por el trabajo esclavo, es decir, fue producto de ese trabajo, pero que hay una relación directa y testimonial, porque ese concepto es muy amplio y usted puede decir que viene generado por el trabajo esclavo. Bueno, puede ser Trinidad completa, puede ser el 90% de lo que es hoy la Habana Vieja. Es decir, ese análisis tiene que ser lo suficientemente profundo para poder demostrar ese enfoque. Y el otro son expresiones del legado cultural que aportó. En este caso, el mejor ejemplo son, por ejemplo, y esto ya lo estoy enfocando primero al inventario nacional, porque después se decanta al internacional. Pero en el caso nacional, el mejor ejemplo de esas expresiones de legado cultural que aportó está, por ejemplo, en las casas templo. De hecho, la casa templo es un inmueble, pero no estamos hablando de que ella en sí haya sido hecha por esclavos. Lo que estamos hablando es de que ella es portadora, es un espacio cultural de esa manifestación. Por ejemplo, en el inventario, en el caso de la experiencia de matanza, se registran muchas casas templo. Bueno, en términos de protección jurídica, es importante también hasta qué punto es compatible con la convención. Yo le decía que, por ejemplo, la ruta del esclavo incluía digamos que el espacio que es el contenedor de memoria histórica. La convención no necesariamente hace ese análisis, por lo tanto es uno de los reajustes que tuvimos que hacer en el análisis. ¿Qué criterios de valor universal excepcional debía tener el bien? La integridad, la autenticidad y la gestión. Todas esas fueron las variables que nos permitieron ir decantando. El primer elemento de ese análisis para la decantación fue la protección jurídica. Y como yo les decía, la excepcionalidad es relativa, pero si aquí estamos hablando de la máxima, que es ser excepcional a nivel mundial, teníamos un parámetro que nos iba a ayudar mucho. Y es que para yo aspirar que un sitio sea patrimonio mundial, lo menos que puede ser previamente es monumento nacional. Por lo tanto, bajo ese parámetro, de los 823 sitios se nos facilitó bastante el tema, porque realmente solo 30 tienen protección jurídica, y de ellos solo 16 son monumentos nacionales. Eso no quiere decir, o sea, esto no es un elemento estático, no quiere decir que no se continúen protegiendo sitios, identificando, e incluso el propio expediente, si cuando finalmente se haga, puede enriquecerse, porque no es un elemento, es el análisis de este momento y de cuál puede ser el método para discriminar. Por lo tanto, esa primera variable dejó en 16 los sitios a analizar. La protección jurídica fue el primer filtro. Después vino el de requisitos de la convención. Yo les decía que de lo que se concebía como sitios de memoria de esclavitud a lo que concibe la convención, había una ligera diferencia en cuanto a que en algunos casos tenía dentro de los parámetros
al contenedor de memoria histórica. Pero en el caso de la convención no es así, no, tiene que ser el propio bien el portador de ese bien. Y ahí se nos quedaron dos sitios fuera, uno de ellos el archivo municipal de Santiago de Cuba, que tiene una información importante vinculada, pero el sitio como tal, el inmueble, no es testimonio de... Y la otra es precisamente la casa Fernando Ortiz, o sea, la fundación, que también es receptora de una documentación, pero como tal, la vivienda no es un inmueble que pueda testimoniar ese proceso. De ahí seguimos entonces con 14 bienes, y a ellos se le aplicó las variables del valor universal excepcional, que como les decía, bueno, tiene que ver con demostrar el criterio, la integridad, la autenticidad y la gestión. En un primer momento quedaron 8 y de ahí seguimos trabajando con 8, porque lo que estamos planteando es que el tema de la gestión, que es la segunda variable, digamos que en el tiempo es factible de mejorar. Un bien, si no tiene valor, no tiene valor, no hay nada que hacer. O sea, un valor con relación a un hecho, pero un bien puede estar mal gestionado y eso se puede eliminar, o puede que no tenga todos los estudios pertinentes para demostrar y eso se puede eliminar. Por lo tanto, trabajamos con 8 a futuro, pero con una visión de que hay 5 que están en mejor condición como para iniciar esa nominación. Bueno, ¿cuáles son? Detrás de esto hay muchos análisis de esas variables. Yo les voy a poner algunos ejemplos, pero por ejemplo, demostrar la integridad tiene una serie de variables para ustedes decir, si yo estoy diciendo que el criterio es que es una tipología representativa, por ejemplo, de ese momento de la esclavitud, bueno, yo no puedo tener un edificio en ruinas incompleto, porque yo tengo que ser capaz de recrear de que es tipológicamente, no puedo perder de que me le falte o la chimenea o me le falte tal elemento. Pongo la tipología, aunque no es el caso realmente de lo que estamos tratando de justificar dentro de esa nominación. Es decir, dentro de los 5 que tuvieron un mejor análisis está los cafetales, la Sierra del Rosario. Es decir, eso es un paisaje cultural como mismo lo son los paisajes de Oriente. El castillo de San Severino. El castillo, ustedes saben que es en primer lugar, tiene una importancia en términos ya hasta históricos de la región, por lo que representó Matanzas y la función de ese castillo para la protección de la ciudad de Matanzas, que fue un puerto de los que tuvo una actividad esclavista más intensa. Fue obviamente construido con manos esclavas y además allí radica el museo de la esclavitud, que ha sido un referente en este proceso. Nació precisamente en el proceso de la ruta del esclavo y realmente a la hora de abordar algunos de los resultados concretos de este proyecto, creo que es ejemplar, ¿no? La experiencia del Castillo de San Severino. Pero más que eso, por el hecho histórico, o sea, que representó y que cuán simbólico es para el tema del esclavo. Las ruinas del ingenio de un pirata, que no solo es el hecho de las ruinas como tal, sino también el monumento, es el testimonio de la gran sublevación de esclavos, y por tanto hay un hecho histórico, que es el testimonio tipológico, pero es también el acontecimiento, y está el monumento al esclavo rebelde, que también es parte de ese valor del código. De Majagua, que representó de Majagua, todos siempre lo vemos desde el punto de vista de la independencia, pero también que representó en términos de esa visión de nación ya como una nación con igualdad para todos y llamaba a la libertad de los esclavos. Y el paisaje cultural del cobre. El paisaje cultural del cobre, que tiene elementos de diversas índoles que lo conforman, vinculados, o sea, una de las primeras sublevaciones de esclavos, está el templo y está el monumento al esclavo rebelde. La actividad minera, o sea, es el testimonio también de una actividad que no está tan reconocida como cuando hablamos de los cafetales o de azúcar, obviamente. En el caso del tabaco, que también hubo esclavos, no se lo ha visibilizado tanto, ni tampoco en el caso de la mina. Pero esta, que fue una de las primeras minas del proceso de colonización, allí hubo actividad esclavista. Es decir, que ese paisaje tiene distintas variables que fundamentan su relación con la esclavitud. Y hay 3 que, como les decía, no están en las mismas condiciones como para un primer momento de nominación, pero que consideramos que puede aportarle a ese expediente,
que son las ruinas del Campanario en Gerona, de las cuales ya les comentaba, la iglesia de Regla, donde sobre todo el mayor peso es más simbólico, es más asociativo que el propio de los atributos de la edificación, y las ruinas del Ingenio de Alejandría, que también es monumento nacional pero que también adolece de una gestión, de hecho está bastante amenazado, la mayoría exactamente. Está entre los monumentos amenazados, tanto en Gerona como Alejandría. Bueno, esos son los 8 que se estaban proponiendo, pero ¿por qué criterios los estamos proponiendo? Yo les decía que la convención tiene 6 criterios culturales. El primero era representar una obra maestra del genio creativo humano. No es el caso en ninguno de las obras que estamos denominando. De hecho, Cuba, ninguno de los sitios está inscrito por ese criterio. Ahora, el segundo dice atestiguar un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo de tiempo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. Y aquí, pues, el tema del paisaje obviamente tiene un protagonismo importante a la hora de fundamentarlo, es decir, varios de ellos son paisajes culturales, pero otros son elementos vinculados con la arquitectura o la tecnología en su sección más amplia. Por lo tanto, consideramos que todos los bienes, de algún modo, o sea, estoy hablando de esos 8, de algún modo tributan a ese criterio. El tercero, aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida. Todos los bienes. Entre paréntesis, pero estamos hablando de una civilización. El proceso esclavista fue un momento importante de la historia y estos bienes son testimonios de ese momento. Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. Aquí consideramos que algunos pudieran fundamentar, pero que no es la fuerza de la nominación. Recuerden que es suficiente con uno para demostrar que puede estar en la lista. El caso del Castillo de San Severino, en Gerona, pudieran ser elementos tipológicos, que es esencialmente lo que se siente el criterio 4. En el criterio 5, ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativa de una cultura o de varias culturas, o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando este se ha visto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles. Y aquí, bueno, de ese criterio podemos utilizar el tema de la utilización de la tierra, la interacción del hombre con el medio y la vulnerabilidad. Y ese es válido para varios de ellos. La Sierra del Rosario, Gerona, el Cobre, el Triunvirato, el Managua, Alejandría. Es decir, que es un criterio que perfectamente también puede fundamentar la nominación. Y el sexto, que es, digamos, el criterio más, o sea, menos aterrizado con relación a esos atributos materiales, porque es sobre todo asociativo, pero que es probablemente el de más fuerza en este caso, que es estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, acontecimientos u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. Aquí estamos hablando precisamente de eso, es la esencia de lo que estamos hablando. Son bienes asociados a un acontecimiento que tiene una connotación universal, pero además está asociado a creencias, es decir, el legado que generó ese fenómeno también tiene una fuerza desde el punto de vista de ideas, de creencias. Es decir, de modo general, ese es el análisis que hicimos, por supuesto, en cada caso hubo que hacer este procedimiento, es decir de cada criterio cuál es la síntesis. Este que estoy poniendo es un ejemplo de qué sucede para San Severino con relación al criterio. Bueno, ¿qué elementos del criterio? Ya lo habíamos visto, atestiguar un intercambio de valores humanos considerables, la construcción de edificaciones de disímiles tipologías, que es uno de los variables, la creación de paisajes culturales vinculados a los sistemas de plantaciones y la introducción de novedosos procesos tecnológicos. Todo esto se genera en la investigación para fundamentar ese criterio. ¿Qué componentes de la serie responden en cada caso? Bueno, aquí tenemos. En el caso de las construcciones, San Severino, la iglesia de Regla, las construcciones industriales, sobre todo en el caso de la Sierra del Rosario, la arquitectura vernácula, todos ellos responden a esa primera interpretación de construcción y edificación. Para la creación de paisajes, bueno, está la Sierra del Rosario, el Cobre,
todo el paisaje azucarero asociado a Managua, el triunvirato, y la introducción de novedosos procesos tecnológicos, la tecnología productiva del ingenio, que fue de punta en su momento, es decir, es un paradigma de ese momento en cuanto al desarrollo azucarero en el mundo. Los sistemas de acueducto y viales de los cafetales también fueron elementos novedosos, tanto en lo ya declarado de Oriente como los de la Sierra del Rosario, que no son exactamente iguales, es decir, cada uno tiene sus particularidades. ¿Y en qué variable se manifiestan esos elementos? Es decir, sobre qué vamos a demostrar de que esos bienes son auténticos. Bueno, ya sea porque mantienen la forma y diseño en que fueron concebidos, ya sea porque mantienen los materiales y sustancias. En el ámbito nuestro siempre hacemos hincapié en usar el cemento. ¿Por qué no se usa el cemento? ¿Por qué hay que usar la cal apagada? Bueno, porque es un elemento de autenticidad. El uso y la función también atributa, o sea, aquellos bienes que han mantenido su uso en el tiempo, eso es un elemento de valor adicional. ¿Cómo se mantiene por las técnicas tradicionales de gestión? Hay bienes que no necesitan de introducir nuevas tecnologías para gestionarlos. O sea, por siglos su forma de mantenimiento ha sido como tradicionalmente las comunidades lo han llevado. La localización en el entorno, hasta qué punto se ha transformado el lugar donde usted se encuentra. Las manifestaciones, como decía, el patrimonio cultural y material o el espíritu y sensibilidad. Esto es un tema que en este caso también es muy particular. Es decir, cómo el acercamiento a ese bien y la forma en que se usa, la forma en que se promueve o se interpreta es respetuoso con el espíritu del lugar. Y vuelvo a lo sensible que puede ser, por ejemplo, un cementerio o un pecio sumergido donde yacen restos humanos, como es en el caso de la Bahía de Matanzas, que hay un barco negrero. Bueno, ese es un tema que también es importante en esa evaluación. Y aquí, por ejemplo, en el caso de San Severino, para cada uno habría que hacer ese análisis. Por ejemplo, para el análisis de la autenticidad de San Severino, bueno, ¿de qué estamos hablando? En términos de diseño, la simetría, las proporciones del diseño, son elementos que si usted las pierde, no puede decir de que realmente usted respetó estos elementos del diseño a la hora de decir si es auténtico o no. La composición espacial, el sistema de evaluar de elementos defensivos complementarios, la cantería de los muros, o sea, aquí cuando hablamos de materiales y sustancias, esto es una variable que usted debe tener en cuenta. El uso sostenible y respetuoso, y como le decía, la relación con el contexto y la ciudad. Particularmente el caso de San Severino es un mal ejemplo del contexto, porque desgraciadamente se lo ha comido el área industrial de la ciudad y es muy difícil de una adecuada interpretación de lo que representa este movimiento. Bueno, ese mismo análisis, como le decía, lo que le mostré es el ejemplo de un bien con relación a un criterio, pero eso habría que hacerse contra todos los bienes y contra todos los criterios, para entonces al final poder tener una visión de cómo esos atributos demuestran el valor universal excepcional que vimos en la tablita inicial. Y por supuesto, cómo eso se articula con criterios, autenticidad, integridad y la gestión, que como ya había comentado, en esencia la gestión es cómo está garantizado la protección. Si hay una ley, o sea, ser monumento nacional es un elemento desde el punto de vista de gestión, o sea, el enfoque jurídico que lo garantiza, si tiene una unidad de gestión especializada, si se destina presupuesto para él, en fin, todo eso caracteriza la gestión. Luego, en ese análisis de valor universal excepcional, por supuesto que se hizo también para cada uno de los sitios y se identificó dónde estaban las fortalezas, por ejemplo, en qué medida se cumplen esas condiciones de valor universal excepcional. Bueno, para los criterios 2, 3 y 6 es alto, o sea, con relación a los criterios es alto el criterio 2, 3 y 6. En el caso del 1, como lo vimos en la tabla, ni el 1 ni el 4 consideramos que los puede justificar, y en el caso del criterio 5 pudiera parcialmente, pero a ver, un sitio que demuestre 3 criterios está ampliamente fundamentado como para ser inscrito en la lista del patrimonio mundial. En el caso de la autenticidad hay varios elementos que están bastante bien justificados, no así, por ejemplo, en algunos casos la forma del diseño, porque están muy transformados, o la gestión tradicional,
que también adolece. En la integridad, de modo general, lo que se está fundamentando, que por eso evitamos la tipología, porque la tipología debería estar completa para justificarse, bueno, pues la cumple. Y en el caso de gestión, también algunos tienen una gestión adecuada y otros tendrían que trabajarse a futuro. Hicimos un análisis comparativo de los bienes, o sea, se hizo una comparación tanto con los bienes ya declarados patrimonio mundial, se analizó en el marco nacional, en el marco subregional, es decir, lo que es el Caribe, el marco regional, que es América Latina, y en el mundial. Le decía que en primer lugar con la lista del patrimonio mundial y después con las listas indicativas, que como le había comentado, es aquello que cada país tiene como un estudio previo y que es importante porque a la hora del comité tener en cuenta las nominaciones también compara y dice, bueno, usted tiene tal nominación pero fulano tiene tal, y como se evita de que haya dualidad, o puede surgir una recomendación de ponerse de acuerdo de conjunto, o puede decir, bueno, este es más importante y yo priorizo una inscripción con relación a otra. Bueno, se analizaron, como le decía, la función de testimonio, el ámbito cronológico, porque a veces hay sitios que están declarados pero pertenecen a un momento dado, o una región, por ejemplo, en África hay algunos, pero los de África marcan ese proceso de la partida, sobre todo América, pero ¿qué pasa en América? ¿Hasta qué punto estos procesos que estamos aquí justificando, como son los paisajes culturales del azúcar, del café, o aquellos asociativos como es el cobre, están ya en la lista del patrimonio mundial? Bueno, una de las ventajas es que eso está muy poco representado en la lista del patrimonio mundial. De aquí vienen una serie de recomendaciones a tener en cuenta, obviamente, como toda investigación, pero que la más importante es que comencemos a trabajar, a inscribir, como les decía, que debe ser en estos días, esta nominación en la lista de cubanos, porque eso ya es el primer paso para trabajar a futuro en la nominación internacional, y sobre todo de que también siempre lo hemos dejado en todos los espacios abiertos, que Cuba está en la mayor disposición de asesorar y de trabajar en una nominación conjunta, porque eso le da mucha fuerza. Imagínense si a esa nominación le agregamos los primeros ingenios de América de Santo Domingo, que una de las fotos que había puesto tiene que ver con eso, o sitios de Jamaica también que son excepcionales, incluyendo Port Royal, que es sometido. Es decir, hay una serie de elementos que harían mucho más fuerte, mucho más demostrable ese valor universal de esa nominación. Pero eso casi que viene siendo un trabajo a futuro, que a lo mejor en algún momento podemos hablar de historia de él una vez conciliado, porque yo espero, soy optimista de que podamos tener esta nominación en la lista de patrimonio mundial. Gracias. ¿Desean hacer alguna pregunta? ¿Decirle algo a... Sí. Primero felicitarte por ha sido una empresa investigación y teniendo en cuenta sobre todo algún antecedente histórico cultural con su familia. A mí ahora me llama últimamente la atención el caso de José Antonio Abón, porque nosotros estamos buscando una figura de apoyo a partir de que tú hasta ahora parte de la demanda. Y a veces se olvida, se omite, se invisibiliza el fenómeno de la política que fue hasta ahora la primera acción de reciclar contra el colonialismo. Yo le decía a Bayar, el presidente de la Universidad de Santiago de Cuba, que iba a hablar sobre la política, y me decía, Santiago de Cuba es la cuna por el Sinaloa. Una cosa es el Senado, otra cosa es la educación, no solamente contra la esclavitud, que era, estaba debido fundamentalmente al Sinaloa, sino también por la independencia, una conspiración que tuvo carácter no solamente local, debe pensar, trabajar sobre tuvo carácter nacional. No lo digo yo, diciendo los
más destacados que no era solamente de negro, sino de blanco, negros, blancos, no de afrodescendientes, como ahora se llama. Ya el negro pasó de ser negro para ahora ser afrodescendiente. La primera, eso se utiliza. Nosotros, en un momento determinado, presidía la Suprema Corte, establecimos una lucha por un monumento a José Antonio Uruguay. Y en ocasión del 200 aniversario, yo creo que tú sabes todo lo que estoy hablando. Sí. En ocasión del 200 aniversario, hicimos la lucha para que se diera el monumento en el parque de la Puey, teniendo en cuenta que cerca de allí estaba el cerro. Y iba a poco, pero que se puso ahí la jaula de hierro con la cabeza de Aponte y otros seguidores, ahí en ese parque. Yo recuerdo yo fui a la lógica preguntando si realmente qué información había oral sobre el tema del lugar. Y todos me dijeron, realmente era un lugar que no es exactamente ese donde nosotros estábamos bajo por el parque, bueno, es cerquita. Estábamos luchando porque fuera ahí, donde se requiere ese momento. Primero lanzamos una batalla que la perdimos, donde estaba Navidad. Yo hice un artículo en el cual yo hablaba del movimiento ausente. Yo fui a la Habana Vieja, todos los monumentos que había, mi sostenido blanco y negro a veces no me gustó usar, le hago rechazo, pero realmente los monumentos que vi, ese recorrido que hice por ahí, era claro, hasta de David D. hasta el último samurái. Y yo decía, bueno, ¿cómo no se lo hacen a los esclavizados, a los esclavizados, que construyeron todo esto? La mano obra, esa fue, se hizo con sangre, sudor y lágrimas que chorrearan por todos los poros de pie a cabeza de negros y negras esclavas de Sabana. Bueno, ahora ha surgido, generalmente, mucho de estas cosas surgen a partir del criterio de una persona. A veces el que más lindo habla, más impacta en su verbo, y que hasta cierto punto tiene también cierto prestigio, lanza la propuesta. La gente, que nada menos sabe, lo aprueba. Ahora ha surgido crear el movimiento a Aponte en Peñasata. Peñasata, se me han dicho, no tenía plaza en la revolución, se va a hacer en Mayabé, una plaza de la revolución. Yo hablé con Lescay, ¿cómo te convencieron de esto? Okay. Es verdad que nosotros en principio hemos hablado con Lescay, pero no para ponerlo ahí. Se habló con Lescay, se habló con Negrín. Yo personalmente no conozco a Negrín, pero defendíamos el proyecto de Negrín, que era para allí, para el lugar ese del parque. Se rechazó el parque y dijeron que porque hay una que se llama Carlos Humanos. Hay una granja allí que dice Carlos Humanos. Dijimos, bueno, que se quite la granja. No era posible. Posible, pues además eso lo habían hecho los obreros, eso se ha hecho con completa de los trabajadores. Bueno, está bien, vamos a dejar la taja, vamos a poner un monumento. En una reunión, Abel dijo que, no sé, por parte de ustedes, desde que no sé quién, que hay un cable que el monumento de Negrín, el proyecto de Negrín no se puede hacer por el cable. Después, la última reunión que tuvimos, como todas estas cosas la llevamos a la reunión que nosotros teníamos todos los meses con Yacané.
Yo me recuerdo que la última reunión que yo personalmente participé, que estaba Díaz Canel, después que se habló de todos los temas, del Brasil, yo era otra comisión, Brasil, eso, pero y el monumento a Ponte. Entonces, Díaz Canel se preguntó a Fernando Rojas. El monumento, bueno, se está haciendo el proyecto de LECAI, pero LECAI pide mucho. ¿Cuánto pide LECAI? Yo tengo mi finiquillo con Díaz Canel, yo siempre digo finiquillo, pero yo reconozco a veces que él, en eso, conmigo él tiene bandera. Porque él le dijo a Fernando, ¿cuánto pide LECAI? Fernando dijo una cifra exagerada, decía, Díaz Canel dijo, pero ¿por qué tanto? ¿Qué es lo que me vale? Creo que le dijeron que era la chapa o el bronce, que era un material. Díaz Canel dijo, no, que el Estado que pague esa parte y los otros que cae. Y además, podemos hacerlo hasta en 2 años. Me impactó porque vi que Díaz Canel estaba buscando resolución. Un tipo que estaba buscando solución. No es. Pero después de esa batalla, entonces, surgió que esa va a ser una llave. El otro día pensó en una reunión, hizo una presentación muy bonita de todo un proyecto que hay en toda la calle de Rancho Viejo, muy bonito. Y yo digo, bueno, se quedó el parque aquel sin la cabeza, ¿cierto? Se va a hacer este monumento. Ojalá, es decir, no estoy en contra, al contrario, por lo que estoy viendo parece que va a ser un gran proyecto y que podría tal vez entrar en esa lista del patrimonio Día de la Humanidad, teniendo en cuenta estos valores que tiene Aponte, un censo relacionado. Yo este tema de José Antonio Aponte como el primer precursor de nuestra lucha por la independencia, lo he defendido mucho. El 24 de febrero en la unidad Zanetti y Ibrahim Hidalgo, dieron una conferencia sobre el 24 de febrero. Yo le decía, esto de Aponte, ustedes que son historiadores, hecho y derecho, tan famosos, tienen Premio Nacional de Historia y Premio Nacional de Ciencia. ¿Hubo alguna conspiración antes? Niego para el agua, no se puede llegar a la capacidad de ser. No, sería una herejía. Pero a partir de la país, de hecho, voy a hablar del Granma, voy a hablar de la Sierra Maestra, Nayerón, Entonces, es el tremendo valor que hay que rescatar de Aponte, que yo me imagino, los felicito a ustedes, yo creo que ustedes han hecho un trabajo fabuloso, porque ustedes han sacado de la oscuridad estos temas de los más explotados, los más vilipendiados, los más humillados, los más negados, que son los negros paisanos. Ustedes han sacado, yo he visto cómo ustedes han avanzado y se va avanzando. Yo no sé si tú estás una vez como tú estabas fajado, parece que tu cara era todo, que están fajados por lo de Quintín Bandera y el Parque de Trillo. El otro. Entonces, me bueno, pero en aquel momento estábamos fajados por el Parque de Trillo. Bueno, ahora ya se hizo la casa de otro trabajo. A mí me llevaron allí a ver cuando yo pinté la última de la casa con Virginia, sus hijos, y lo que era pedazos. Yo decía, bueno, me dieron que hablar, como hacemos un politicado, quiero de antes, que decían por meses y no se hace. Yo estuve fajado con esa casa por Quintín Bandera. Yo le decía a Cecilia, yo me recuerdo que no se piensa. Yo fajado con el tema de la casa de Quintín. A ver, creo que tú no has sentido el humor y tú estás muy
agua, tiene cada cosa. Tanto prueba de vivienda que hay en el país, tú estás bajado por la casa aquí, en bandera. Por supuesto, con esa dosis de humor que es complicada. Pero es una realidad. Cuenta que el error de generar de toda la guerra. Es decir, que yo quería hacer esta catarsis sobre Aponte y reitero y felicitar a ustedes porque sé que ustedes han tenido esa lucha. Hay otro fenómeno, el tema del patrimonio universal. Yo le decía, la música cubana está tirando paso. Ya lo tiene, no, la música cubana, decía él, la rumba, y bueno, Miguel parte de mi socio. Pero yo me doy cuenta que Miguel cada vez que pone una cosita y la saca, ahí va. Siempre hay que buscar personalidad importante de cada era procede. Ahora, yo decía, la música cubana, no, la rumba sola no. La tiene, la música cubana tiene el son, tiene el bureo, toda la infancia que hay en México. La banera. Tiene la banera, que es la bandera de Cecilio, que es. Tiene el changüí, la música, me voy hasta el changó, y la música cubana se baila en todas partes. Se baila en París, hay escuela en París de baile de música cubana, París, hay en Madrid. La música cubana tiene influencia, ha dejado impronta en África. En África, es decir, tú vas a distintos continentes y tú ves ahí la música cubana. Es patrimonio de la cultura cultural, sí debe ser, de la cultura cubana. Pero no universal. Yo estoy tirando piedras aquí, pero hay varias manifestaciones dentro de la música. Y siguiendo la ruta y el son también, siguiendo la ruta mal llamada ruta del esclavo, al que le dio esa denominación un día yo me lo encontré en Bahía, una conferencia internacional. ¿Por qué la ruta del esclavo? Ese. Pero lo encontré. No, ya lo estamos rectificando ya. Entonces fue cuando le pusieron de resistencia y no sé cómo. Entonces, la música, siguiendo la punta esta, ayudó a la defensa que está haciendo el sucesivo. Como fruto de la esclavitud o de África. Él está defendiendo la música cubana como tiene sus orígenes, no, en África. Yo digo que sí. ¿En el negro europeo? No, ese es un término nuevo, pero en África, y te explico por qué. Mira, yo estuve 15 años en África viviendo en distintos países. Yo siempre le pongo a Cecilio ese. Yo le digo, ¿por qué el negro es tan musical? Ojo, el blanco generalmente es tapón. Generalmente, yo no sé, generalmente. Pero el negro lo lleva, el blanco también, pero el negro lo puede estar 5 veces. Toca la clave. En África, el negro antes de nacer, la tiene la música. Pero la música, como diría Fernando, con ritmo y armonía, antes de nacer, porque está en el vientre de la negra africana. La negra, cuando está piloneando, ese negrito o esa negrita se está moviendo. Feo, no sé qué, pero meses, y ese negro se está moviendo. Cuando la negra pare, se lo echa arriba, a subirlo más. Y el negrito va atrás, moviéndose. Eso es así en África. Yo lo vi en Nigeria, lo vi en Zambia, lo vi en Mozambique, lo vi en Lesoto, lo vi en Malawi. Ahí tú dices, negro musical. Esa es mi teoría, pero ahora no es. Y esa fue la que más impactó la cultura cubana.
más que otras manifestaciones artísticas, ¿no? El pueblo mágico, esa es la que más ha impactado. Es decir, siguiendo la ruta del esclavo, que es por lo que ustedes siguen preguntando, yo concluyo en que hay que tratar de ver. Yo no soy músico, ni musicólogo, es un problema de pero soy un atrevido que me gusta provocar. Muchas gracias. ¡Epa! No voy a comentar eso, porque ustedes tienen mucha anécdotas. Yo recuerdo una vez en un programa más tarde que también me hizo la anécdota de por qué son hipertensos acá en América. Es interesantísimo. Sí. A ver, comenzando por el tema de lo de la música. Esto se refiere al patrimonio inmueble. Es decir, la música clasifica dentro del patrimonio inmaterial. Que de hecho ya tenemos la rumba inscrita y se está trabajando en el son. Es decir, es un proceso que puede tener cabida de otras manifestaciones a ser nominada a, eso se llama lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es otro camino, pero también la idea es, por supuesto, que darle visibilidad. Y ya el punto está declarado, o sea, está la tumba, está el punto, está la tumba francesa, pero se está hablando también del son, que el son resume muchos de esos elementos, porque el changüí, el mengó, todo es parte de eso, de donde daría el son como producto final. Ahora, hay una realidad. Estos temas son muy complejos vistos a otras escalas de personas que no están claras de su importancia. Usted ponía el ejemplo de Quintín Bandera. Yo le puedo decir que en el caso de Quintín Bandera, el monumento al Cuadrado, el Consejo tenía el dinero esperando para que el gobierno de la Lisa hiciera lo elemental, porque dependía de ello, para el movimiento de tierra, para el acondicionamiento, pero el Consejo pagaba el artista, todo lo que requería el mejoramiento de las condiciones del lugar, y nos quedamos esperando. Desapareció la dualidad monetaria, el Consejo ya no tiene CUC y no se pudo hacer nada porque no hubo una prioridad del territorio en hacer esto. O sea, que las mentes a veces es muy complejo de romper los esquemas y poder valorar. Por eso también esto es importante, valorar dónde está la gestión como parte. Exactamente. Y con relación a lo de Aponte, eso tiene dos aristas. Es decir, la primera es de que de hecho en el inventario de los 800 sí hay sitios vinculados a Aponte. Es decir, el tema está a la hora de cribar y decir, bueno, el excepcional es este, ¿qué pasa? Que de ellos protección tiene, bueno, lo de Campo Florido, como usted comentaba, lo de Peñasalta, que además hace como 2 semanas en el Consejo hicimos una actividad con la mascarilla Julio Antonio Mella por el aniversario y vino un historiador y cuando terminó de dar su conferencia se me acercó quejoso de lo que se quería hacer en Peñasalta. Porque usted habló de la visión del proyecto en la plaza, pero por ejemplo la Comisión de Monumentos presentaron el proyecto que es en Vía Blanca, o sea, bajo la fundamentación de que es el punto por donde pasa todo el mundo entre La Habana y Matanzas. Y entonces es la ubicación del monumento prácticamente frente al punto de control ese que hay ahí en este momento. Es decir, algo descontextualizado del acontecimiento histórico y prácticamente con una visión más turística que otra cosa, porque el turista pasa por la Vía Blanca y no entra en Peñasalta. Y con toda razón el historiador también se estaba quejando de ese enfoque. Es decir, que tiene sus aristas, él tiene otros elementos interesantísimos de eso. Y es de cómo ocurrió la sublevación en Peñasalta. Y tiene su teoría, incluso porque en una hacienda así, y fueron los de una hacienda los que atacaron la otra, y no dañaron los de su propia hacienda. O sea, es decir, es bastante interesante el tema, pero yo coincido en que esa apreciación, para darle el verdadero sentido, debe estar en la comunidad, debe estar en ese lugar. Tal vez sea lo que necesita Peñasalta para que tenga en el contexto, se le reconozca, porque hoy en día usted pasa por ahí y usted no sabe lo que está pasando. Coge la Vía Blanca y no sabe. Si ese monumento se pone en Vía Blanca, yo dudo que al turista por sí el monumento le sea fuera del contexto y a su vez está realmente falseando la historia y la relevancia del lugar donde verdaderamente es decir, que esos elementos también que son a nosotros nos pasa con otros lugares que también nos parece que en algún momento sean relevantes y hoy no tienen la protección. O sea, partimos de que sea un monumento nacional, pero por ejemplo en Guanacavive se está llevando, María del Carmen Base como arqueólogo está llevando una investigación bastante interesante del contrabando. O
sea, de ese periodo donde oficialmente estaba prohibido, pero en realidad había un contrabando por Ciénaga de Zapata, por Guanacavive, y allí hay una serie de elementos que prácticamente explican todo el proceso de lo que pasaba en Guanacavive, pero eso está en estudio. Eso no quiere decir que mañana pueda ser monumento nacional y pueda ser un elemento también incorporado, porque hace más redonda la propuesta, es decir, está explicando diferentes momentos de cómo se manifestó la esclavitud. Por eso yo decía que esta es una foto de lo que pasa hoy, pero mañana pudiera incorporarse otros elementos. De lo que sé de los monumentos apócrifos, nosotros participamos en ese análisis. A ver, yo particularmente creo que Carlos III y de las Cuay podría darse una solución, si hay la intención, un arquitecto puede dar la solución de no hacer incompatible lo que hay de Carlos Marx, que realmente es un relieve y abajo proletario de todos los países unidos, no hay otra cosa, y lo que pueda pasar en todo ese espacio para mantener la autenticidad del hecho histórico. Para mí es solucionable, pero si no es ahí, buscamos otro sitio donde pudiera ser. Lo que pasa es que es la otra, es el otro monumento, el de las aulas. Que yo sepa, a ver, yo he participado esporádicamente porque pues me han necesitado. Me han preguntado, bueno, hace falta buscar espacio, ¿qué tú crees? Tal, o más cual. Propusimos ese de donde estaba la feria como un lugar que, bueno, estaba dentro del eje de Carlos III. Es un lugar que en este momento está descalificado, o sea, no descualificado, en términos de que ahí ocurre cualquier cosa y realmente es un eje importante de la ciudad. Pero no hemos visto de que haya un seguimiento. O sea, en este momento no puedo decirle si es que uno es excluyente con relación al otro, entonces pensar con relación a eso. Si no hay una visión de no hacerlo, para mí, las veces que he visto que se han reunido, hay un ministerio varios, está Teresa, está Fernando, Pedro de la Hoja, a veces se me acercaba, me ha hecho preguntas. Me parece que eso se mantiene latente, no sé si es por condiciones en el momento que no se ha valorado, pero como que está latente de que sí se haga en ese momento. Se va a hacer, en la feria se va a hacer también. Se va a hacer el de Mayabeque de la feria. Ya. El Mayabeque sería el de Peñasata. El de Peñasata es del Sky. El del Sky. Yo hablé con el Sky me habló con mucho entusiasmo, haciendo énfasis en la zona turística. Él está atraído por el fenómeno hay un dependiente. Pero además, mira, Ada Ferrer, no sé si la sabe, Ada Ferrer es una norteamericana que vive en Nueva York. Ya trabajamos mucho con Ada Ferrer me invitó a Nueva York para dar una conferencia sobre el racismo en la Universidad de Nueva York. Ella tiene un estudio sobre apunte que es riguroso, investigaciones que hizo allí en Madrid, en Pedro, creo, y buscando la pintura del libro de José Antonio Apunte. Nunca se vieron esos documentos. Su abuelo se lo llevó para España, lo escondió. Y ella descubrió que el lugar más resistencia se hizo fuera de Peñasata, es en otro sitio que ella lo menciona, que su abuelo le dio más preponderancia a Peñasata, y este sitio no le dio preponderancia. ¿Para qué? Porque el dueño era un representante de la corte de aquí, de la corte, y era amigo de él. Entonces, su abuelo, para proteger al tipo es que le da preponderancia a Peñasata. Eso lo dice Ada Ferrer con investigaciones que hizo allí en aquellos archivos. Te digo, esto es un tema que le corresponde. Yo no soy historiador, pero que le corresponde. Yo lo que tengo que buscar es tirar la pimienta picante. Pero que los historiadores, es un tema que los historiadores se tienen que hablar y fajarse por ello. Los historiadores que yo digo también que tienen su quinquillo. Mariana Grajales, madre de la patria, se fue una batalla para que fuera no declarada, si no hace falta, la reconocía como madre de la patria, pero por la academia. Bueno, me sumo al reconocimiento por el trabajo que hemos realizado. Yo venía un poco preocupado, sigo estando preocupado
hayan motivo de preocupación. Pero bueno, esto me da un poco más de, digamos, mi nombre es Lorenzo Hernández Tava. Yo no soy, digamos, yo soy un historiador aficionado, por así decirlo. Nací en Artemisa y lógicamente, digamos que mi foco de interés es precisamente el Café Angelona. Esa primera imagen que usted puso al inicio de su presentación indica ya de por sí cuál es la relevancia que tiene Angelona dentro de estos antiguas plantaciones cafetaleras o ingenios azucareros. Y Angelona es hoy por hoy el símbolo cultural de una provincia que es Artemisa. Tiene una importancia histórica enorme, no solamente porque fuera, digamos, se dice el primero o el segundo, el capital más importante que tuvo Cuba, se dice que el primero en Occidente. Por ahí pasaron una serie de personalidades cubanas en diferentes épocas. Han pasado viajeros, identificados viajeros desde el siglo XIX hasta de Rusia. Bueno, han habido alemanes, norteamericanos, ingleses. También hay una gran relación de Angelona con el entorno, hay una gran identificación de todo lo que es la población artemiseña con Angelona. O sea, ahí no hay 15, muchachas de 15 que no vayan a Angelona y se haga una foto, incluso bodas, sobre todo bodas interraciales, o sea, personas de diferentes razas que contraen matrimonio o tienen alguna unión o una identificación. Yo creo que hasta en cierto sentido Angelona ha pasado también ser eso un símbolo del mestizaje cubano. O sea, hay mucha gente que se identifica con eso. Creo que también parte de la importancia que tiene y que se le ha dado y por qué mucha gente se identifica viene también de esa parte. Angelona fue declarada Monumento Nacional en 1982. Tiene también un cementerio que incluso se conserva una imagen del cementerio en su momento, en el año 1849, si no me recuerdo, un dibujo. Que casualmente hubo unos trabajos de unos arqueólogos canadienses que periódicamente están viniendo aquí a Cuba, han estado en 3 o 4 campañas en Angelona y una de ellas fue en el cementerio, o sea, se han localizado fuera de lo que era la tumba del dueño de Angelona y restos también se han identificado restos humanos. Eso todavía está por investigar en un área muy grande con una gran cantidad de edificaciones que no todas están identificadas. Sin embargo, estas estructuras durante todo el paso del tiempo se van deteriorando, incluso van desapareciendo, porque la población, gente que tiene otros intereses, pues van tomando elementos de estas estructuras y los van utilizando en otros usos. Eso se repite en el tiempo. A pesar de que desde el año 82 Angelona fue declarada Monumento Nacional, yo no conozco una acción interventiva, preventiva, consolidadora de las ruinas. O sea, siempre hemos leído los documentos y siempre se previó como que fueran ruinas. Incluso se declaró así, las ruinas de la antigua Angelona. No obstante, aunque muchas partes de las instalaciones están en ruinas, hay todavía estructuras como es la casa vivienda que mantiene al menos prácticamente todas sus paredes, parte de lo que le dicen la casa de Maridad o la casa de Úrsula. Bueno, o sea, realmente es difícil decir que funcione el área del barracón con su torre, si uno mira esa torre por detrás se da cuenta de que está prácticamente en el aire. Símbolo, digamos, esa torre de Angelona y prácticamente está a punto de colapsar. En el año 2002 se hizo un informe por 2 ingenieros civiles que está en el patrimonio sobre las intervenciones que había que hacer para consolidar ciertas estructuras, sobre todo en la casa de vivienda. No, que yo conozca, no se hizo, no se ejecutó nada. Eso iba acompañado hasta de una propuesta de uso del lugar, porque yo considero que la solución de Angelona debe ser una solución integral, no solamente ir a restaurar algo, sino darle un uso que puede ser
perfectamente turístico, que dado la historia, dado determinados elementos del lugar, se le puede sacar también algún provecho comercial, hay mucha simbología, el escudo de armas de las personas, se puede hacer una tienda que se llame Úrsula o un restaurante que se llame Don Cornelio, o sea, hay muchas cosas que se pueden explotar. La población también realiza actividades culturales religiosas que están muy ligadas en el sitio. A raíz de esto, hace poco, ahora en el mes de enero, y por ahí viene mi preocupación, hubo un incidente que hubo gente que se contagió con algo de murciélago, es una enfermedad que se transmite por los murciélagos. Evidentemente fue una irresponsabilidad de las personas que están a cargo de eso y quizás también de las personas que participaron en eso, porque es un área no completamente cerrada, fue en el área de los aljibes, pero tiene cierto aislamiento, digamos, de lo que casi toda la otra área que es al aire libre. Eso creó, bueno, la preocupación a nivel de las autoridades de salud, por supuesto, teniendo seguimiento en el Artemiseño, creo que han publicado como 2 o 3 artículos del Artemiseño, el periódico de Artemiseño. Y lo que más me preocupa es que una de las cosas que se decía es que estaban viendo con las autoridades de Florifauna, la empresa que se le dio a Angelona, que eso me parece que también es otro problema, me parece que lo perdieron, quitaron un problema de cultura que se lo pasaron a otra empresa. Y estaban mencionando de que estaban no recuerdo las palabras exactas, pero ya poniéndose de acuerdo de cómo clausurar esas estructuras en forma permanente. Lo cual, por supuesto, me preocupa porque esas intervenciones primero tienen que tener una autorización del patrimonio. Yo llamé a patrimonio hace unos días, o de una compañera que se llama Xiomara, le transmití la preocupación, pero bueno, casualmente ya desde que salió el calendario de actividades de la oficina electoral sabía de esta conferencia, y bueno, voy a aprovechar que esté, informe un poco y además planteo eso. Y es preocupante porque Angelona no solamente que sea un sitio histórico de mucha importancia como existe hoy, sino que además es un monumento nacional. O sea, no es cualquier lugar que tenga importancia histórica, sino que además ya está reconocido como un monumento nacional. Entonces contrasta el grado de desatención, de preservación que ha tenido ese sitio, a pesar de que han habido varios proyectos que han pretendido en determinados momentos rescatar eso. El primero fue este estudio que le hablo del 2002, que está ahí en patrimonio. El segundo que tengo conocimiento fue que en el 2013 había un cartel a mi entrada, yo conservo fotos de eso, que era un proyecto de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, que que iban a restaurar a decía proyecto de restauración. De eso no se hizo nada. Creo que en el 2019, guardo eso, el gobierno de Artemisa también creo que lo publicaron en la prensa, hicieron una especie de proyecto también para que no llegó la pandemia, todo se retrasó. Lo último que conocí por el propio periódico Artemiseño es que está también incluida dentro de la lista de monumentos amenazados. O sea, no sé qué acciones intempestivas inmediatas habrá o no. Por mi experiencia, no son nada rápidos esas acciones. En el caso de Angelona, no ha habido ninguna. La única acción así, más o menos, que hubo fue a raíz de la filmación de la película Insumisa, que se le cambió el techo a la casa colindante, ya por una cuestión. Ahí sí todo fue bastante, fluyó bastante. Yo no creo que hagan falta demasiados recursos, porque recursos aparecen de otros monumentos nacionales de Artemisa que no tienen ese grado de desatención. Entonces eso es lo primero que yo quisiera comentar. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia en la atención de los monumentos nacionales? ¿Por qué si una cosa se declara monumento nacional después no tiene una atención, la atención que merece, como debe ser? Yo sí coincido en algo que los gobiernos
provinciales tienen mucha responsabilidad en eso, pero es que hay que exhibirse. No solamente decir, Florifauna como empresa que le pertenece a Roma tiene que velar por eso. Bueno, y si no lo hace, ¿qué pasa? Las autoridades del gobierno de la provincia de Artemisa tienen que velar por eso. Bien, y si no lo hace, ¿qué pasa? Entonces, todo queda, y conozco también manifestaciones de patrimonio, personas de patrimonio que han hecho nuestras labores metodológicas, asesores. Pasa un huracán, llega una comisión de patrimonio, de cultura, a ver qué daño provocó el huracán. ¿Qué sentido tiene? Revisar, o sea, pasar, o sea, no es que no tenga ningún sentido, por supuesto, porque hay un fenómeno climatológico, hace falta ir a ver qué pasó, pero para tomar acciones, para que esas cosas se puedan mover y no se repitan. Pero bueno, pasa la visita y no pasa nada. Están en YouTube las visitas y las declaraciones de las cosas concretas que hay que hacer. Están en internet, o sea, todo aquel que tenga interés en informarse va y la busca. Y ya van 40 años, o sea, ya el año pasado Angola cumplió 40 años de declarada monumento nacional. Y todo va cada vez más hacia el abandono y el deterioro. Hubo una persona que estuvo acá hace poco, Fernando Barbón, ¿cómo se llamaba? Curador del Museo del Libro, y Andrés Roma, que incluso publicó un libro sobre eso. Él hizo determinadas cosas, él ha movido determinadas cosas, incluso yo le facilité el Ministerio de las Relaciones Exteriores de Alemania. Se menciona Alemania porque Andrés Roma, quizás no todos lo saben, el fundador es un alemán, o sea, el dueño originario es un alemán. Alemania tiene, a través de esa oficina de relaciones, un programa para preservar el patrimonio fuera de Alemania. También, o sea, con ellos se presentó que era la obligación de Florifauna, tampoco acá no hay. Son varios proyectos que se han presentado que al final no se materializan. Y yo creo que ya la situación es muy alarmante, muy alarmante. Y yo les pido que si tienen esa posibilidad, si ahora, dentro de poco, usted ha mencionado una reunión importante, bueno, que planteen una homenaje al problema, porque los estudios son buenos, son necesarios, no es la guía, pero hace falta en algún momento materializar la nación. Y hay cosas, yo pienso en el caso de muchas estructuras ahora que no esperan mucho. Estructuras identificadas en riesgo de colapso hace 20 años, ya ahora, ya prácticamente se están en pie en un milagro. Se están en pie en un milagro. O sea, lo primero que les pido es, por favor, apoyen. Es una cosa urgente. Y lo otro, uno, como miembro de la sociedad civil, ¿qué puede hacer en ese sentido? O sea, ¿cómo puedo yo, que soy un ciudadano, que no tengo ningún cargo, ningún nivel, ni ninguna institución de historia, ni de patrimonio, pero soy una persona identificada con la historia del lugar donde nací, ¿qué puedo hacer yo? Pero efectivo, algo efectivo que pueda evitar la desatención, el abandono, ese grado de olvido que cae este tipo de edificaciones, sobre todo cuando se trata, y lo repito, de un monumento nacional. Bueno, no tengo que profundizar en el valor de Agregón, y lo reconocida por acto lo estamos incluyendo dentro de los sitios exactamente. Agregón ha tenido su edad. En los finales de los 90 allí sí se hizo. Estando Marilu de directora, yo recuerdo que allí la casa, que a veces le dicen del administrador, le dicen de uso, la casa legal, esa casa se restauró completa y se puso en función del aseguramiento del conjunto. En los finales de los 90 allí se trabajó. Obviamente la carencia, como todo, el mantenimiento la llevó de nuevo y creo que con la película, como usted dice, se volvió a entender. ¿Qué pasó? Eso lo llevaba a cultura, era una extensión del museo. Y realmente había una desatención, había unos custodios que se estaban, que montaban, que pasaban,
y finalmente se les pidió al gobierno de buscar, o sea, de la Comisión de Monumentos, de buscar un administrador idóneo para eso. Y la propuesta fue Flora y Fauna, que Flora y Fauna vino con un proyecto interesante para los lugares, es decir, lo incorporaban a esos circuitos, como bien decía, ellos tienen fincas con caballos y eso, querían hacer unos recorridos, y entonces eso era parte de ese documento. Flora y Fauna es quien le contrató a la oficina del historiador el proyecto, no es que la oficina fuera independiente. A la empresa de proyecto de la oficina del historiador, Flora y Fauna le contrató ese proyecto, que nosotros lo revisamos, se aprobó un proyecto y durante un tiempo al menos estuvo limpio. O sea, la hierba estaba controlada, había custodio, creo que todavía lo hay, la última vez que estuvo todavía había custodio, pero lo que sí nunca se llegó a completar es la ejecución de los proyectos. Por razones económicas, Flora y Fauna realmente no la ejecutó y a nosotros nos llegó la preocupación. De hecho, cuando empieza el tema de los monumentos amenazados en 2014, ya aparecía como un elemento preocupante y nosotros lo incluimos. ¿Por qué? Porque es una lista que va al Consejo de Ministros con una temática a ver con el gobierno. Incluimos a Gerona dentro de sus monumentos. Ante la falta de reacción le pedimos al gobierno de que tenía que definir si con Flora y Fauna se pronunciaba con relación a los compromisos que había establecido para rescatarlo o había que buscar otro administrador de siglo. Ese fue lo último que se habló con el gobierno. En el caso de los monumentos amenazados, el gobierno está obligado, probablemente en septiembre tenga que nuevamente responder qué ha hecho con los monumentos amenazados de su territorio. Que eso lo preside, pues nosotros lo creamos los argumentos. Pasó esto, esta provincia rescató esta provincia no se ha ocupado y ellos tienen que responder por esa tarea, porque además cada provincia debió dar una estrategia hasta el 2026 de qué iba a hacer con sus monumentos amenazados. Y Artemisa hizo la suya, ahora no le puedo decir completamente cuáles son los detalles, porque como tiene a Gerona, tiene a Tabora también. Ahora mucha gente piensa que es de La Habana, y uno de los grandes problemas que tiene es eso, que realmente el verdadero uso que pudo tener, que tuvo Tabora, está en Germanita. Nadie lo asocia a que eso pertenece a Bauta, menos una extensión del Museo Municipal de Bauta, y que es un lugar que también perfectamente puede ser cultural. Es decir, el gobierno en este momento tiene la responsabilidad de dar cuenta de eso. Que con la nueva ley, cuando salga en caseta, que esperamos que acaba de salir, porque ahorita va a tener un año de aprobada y salir en caseta, tendrá más responsabilidad para responder por la gestión de los sitios de los territorios. Porque hoy en día, es lo que usted dice, con el movimiento nacional, eso que implica, en otro momento, cuando había una divisa centralizada, desde el Consejo se dio algún financiamiento para esas acciones. Como decía, la casa del administrador en su momento fue intermedio. En el caso de Artemisa, se daba dinero, sobre todo para San Pedro, para la de segundo congreso, o sea, para varios lugares, pero por el monto, lo que representaba Gerona siempre se fue quedando como el gran problema, tiene que necesitar un gran financiamiento y probablemente ni siquiera acciones de mantenimiento. Ahí, cada vez que pasa un siglo, algo se cae, un pedacito. Y es como usted dice, no es que se aspire en ningún caso se aspiraba a que el lugar fuera una reconstrucción, no era eso, o sea, pero por lo menos consolidar la ruina y que usted pueda apreciar la magnitud del paisaje cultural que son. Ya le digo, la última comunicación que le dimos al gobierno es que tenía que buscar otro administrador de sitio, porque no tenemos ninguna seña. De hecho, no solo lo llevamos a los monumentos amenazados, hay una comisión de turismo de naturaleza donde rindió cuenta Flora y Fauna, y nosotros se lo planteamos. Porque ellos rindieron una cuenta muy interesante, las cosas, le dijimos del problema que teníamos con Gerona. Y la respuesta realmente no ha sido, o sea, ha sido evasiva. De que, bueno, sí, lo tenemos cuidado, la hierba, pero no hemos podido ejecutar la inversión que tenemos prevista en el lugar. Pero realmente eso no justifica de que acciones de conservación tengan que hacer, o sea, que se sientan obligados de que lo que están conservando es la responsabilidad del término jurídico. Y entender la responsabilidad que requiere ser un monumento nacional, claro, que realmente no la asimila, porque si no, no estuviera en ese estado. Pero ojalá el lugar que está, aún así, que una gente no sabe más que busca, que hace su restricción en todo el tiempo.
realmente tiene un atractivo turístico e histórico muy interesante. Para mí realmente la gestión es una extensión del conjunto de las terrazas. Que sea la misma gestión, porque al final en esencia históricamente lo que pasó fue que la autopista lo dejó fuera. Pero para mí es la gestión del conjunto de las terrazas la que puede salvar el tema de Sí. No, yo realmente no soy del mundo de esta conferencia, desde el punto de vista de mi trabajo, ¿no? Y de mundo intelectual. Yo soy del mundo de la docencia de la universidad, yo soy profe de la universidad, consultante ya. Y me he quedado totalmente sorprendida de toda la profundidad que tiene este trabajo con la búsqueda de los valores que son tanto materiales como inmateriales y de nuestra historia. Desde ese punto de vista, le agradezco muchísimo al conferencista que me haya abierto esa puerta hacia ese mundo. Pero además, aquí sentada, oyéndolo usted hablar, oyéndolo acá y eso, me vuelvo a recordar algo que yo siento que no soy. Yo soy un haitiano. Yo tengo una abuelita francesa, tengo un abuelito vasco, tengo otro por otro lado que es medio mulato o medio negrito. He tenido muchas relaciones con los americanos y que eso, en vez de ser algo malo, yo lo he empezado a aprender con el tiempo como algo muy bueno. Porque realmente dominamos casi toda la cultura del mundo, la dominamos y la podemos disfrutar por aquí, la disfrutamos por allá como nos vean. Y eso está dado por dos cosas: por nuestra posición geográfica durante toda la historia nuestra. Recuerden, ya ven el Nuevo Mundo integral de las Indias Occidentales, y por el proceso histórico vivido. Y eso es para realmente disfrutarlo inmensamente. Y esta conferencia me ha permitido incorporar algo más ahí, a eso, con más fuerza. Ahora ya yo sé el impacto que tiene desde el punto de vista cultural la esclavitud y cómo no la hemos procesado todo lo bien que deberíamos haberla procesado. Así que eso le agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, yo quiero decir primero también que los felicito por la conferencia, es decir, a mí realmente me ha enriquecido, pero mi comentario va dirigido, me interesaba la conferencia porque mi tema es el negro transcultural y realmente estoy de acuerdo con Heriberto en el sentido de la gran importancia de los negros de África y la transculturación. Ahora, mi comentario va dirigido que si uno pregunta al ciudadano normal el gran aporte del negro, van a decir que es la música y todo el sufrimiento de la esclavitud. Estamos hablando de aporte. En los monumentos se refleja. Igual que el peso cubano tiene Martín, y o sea, la moneda que más corre es para que todo el mundo se entere de quién es Martín. ¿Cómo es que en La Habana, por lo menos, no existe referencia del sufrimiento del esclavo? No existe. No hay ningún momento que yo vaya, digo, yo voy paseando y veo las casas verdes, veo la burguesía, veo el florecimiento de la ciudad y el sufrimiento del esclavo. ¿Dónde están los monumentos al sufrimiento? Y eso llama la atención. Y después tú vas a los países, yo he estado en Francia, tú te das cuenta cómo hacen referente a las raíces. Aquí los independentistas acabaron con las referencias de la esclavitud. ¿Dónde están los barracones? ¿Dónde están todos aquellos que sufrieron? Lo desaparecieron. Y yo me asombro del sitio de la esclavitud. Y resulta que en La Habana ni ninguno. Y esto estaba lleno de esclavos. Me extraña eso. Y que nosotros, a partir de 59, no nos hayamos preocupado precisamente de una manera artística, de una manera estética, presentar ese sufrimiento. Era eso nada más. Cuando él preguntó, no sé, como ciudadano de a pie y como qué hacer con esos lugares, yo como me reía, ¿no? Y yo también mirando desde afuera ahora, porque no formo parte de la comunidad,
Y yo decía, bueno, el otro día en el televisor oí que la cultura hay que relacionarla con el turismo para que se pueda desarrollar, y así es todo, así es en estos temas. Yo lo veo así, como única forma de desarrollar estos monumentos nacionales es un poco explicándolo con el turismo, que al turismo le interese llevar allí personas y hacer un proyecto cultural, y así es como podríamos tener una conservación para estos sitios, porque de otra manera es lo que él dice, hoy van allí, se tiran una foto porque se llevan una piedrecita de recuerdo sin saber la connotación que tiene la piedrecita, y mañana van y para tirarse una foto no se quitan 3 cosas porque les molestan, y entonces cuando vienen a ver ya no queda nada. Yo saqué un poco más general, donde el turismo tiene un peso interno, pero es de que la comunidad vea un beneficio Por eso, que se apropie. puede ser el turismo, puede ser otro. Porque, por ejemplo, allí hay un valor asociativo muy grande con las comunidades, con los rituales que tienen lugar, pero tiene que sentir de que es importante conservarlo. Porque yo no sé, un poco yo le extrapolaba lo que conozco, que es los cafetales santiagueros. Los cafetales santiagueros, bueno, yo hice mi tesis de eso hace 30 y pico de años. Y ahora es que Fraternidad era uno de esos cafetales, aparte de Isabelita, se está revitalizando. Y se dio una ruta del café, un poco puesto a esto del turismo ecológico. Y a eso es lo único que ha salvado a uno de los mejores cafetales que quedaba de conservación en esa época, del derrumbe total. Un proyecto de cultural, no sé, de esos nuevos que surgieron. Al menos de tener disponibilidad financiera, que es lo que hace, lo que realiza todos los proyectos interesantes. O sea, que la comunidad, el pueblecito ese de allí vio eso como él bien dice, Y el cielo abierto. sí, una ventaja de eso, un poco potenciarlo para ellos beneficiar. Y malo.